Bienvenidos a nuestros oyentes de siempre. En este su podcast de la noche, la última y nos vamos. El tema que vamos a tocar hoy es una polémica que ha azotado a miles de personas, especialmente a los mexicanos, desde la nueva administración de Estados Unidos. El día de hoy vamos a contar con diferentes personas que nos van a estar contando a través de su experiencia y de su campo laboral cómo han visto esta situación de la inmigración ilegal a Estados Unidos. Empezar, tenemos con nosotros al doctor en economía Leonardo Ken, que ha desarrollado experiencia en diversos campos de economía y negocios. Realizó un posgrado en política económica y desarrollo de políticas públicas. Al doctor en periodismo Erika Cano, reportera durante más de 18 años en diferentes estados. A la doctora en relaciones internacionales Abri Baeza, con diplomática en la Embajada de México. Al doctor en Derecho Internacional Russell Ken, graduado de la UNAM con un posgrado de la Universidad de Academy University en Derecho Internacional. Y el estudiante Yorer Gruber, que actualmente cursa el plan de estudios de antropología en la Universidad Autónoma de Yucatán. Cada uno contará con un mínimo de 5 minutos de participación dispersa entre las preguntas que tenemos preparado hoy. Para empezar, podemos hablar específico de cuáles consideran ustedes que son las causas por las que los mexicanos deciden emigrar a Estados Unidos. Esta pregunta queda abierta para quien quiera responderla. Adelante, doctora Abril. Buenas noches a todos. En contestando a tu pregunta, creo, desde mi punto de vista, considero que la principal causa de inmigración hacia Estados Unidos por parte del mexicano viene siendo porque buscan un estilo de vida y por el nivel de desempleo que se encuentra en el país. Así es, precisamente la causa es el estilo de vida que México está teniendo. ¿Alguien quisiera completar esta pregunta? La vuelvo a repetir por cualquier cosa. ¿Cuáles considera que son las causas por las que los mexicanos deciden emigrar a Estados Unidos? Adelante, doctor Russell. Bueno, pues como menciona la doctora Abril, las causas económicas es un factor muy importante para que el mexicano tome la decisión de salir del país. Pero también existen otros factores que les da la pauta de salir del país. Por ejemplo, la seguridad social. Dentro del país mexicano existe una inseguridad muy alta. Es decir, estamos hablando que a diario se presentan secuestros, asesinatos, extorsiones, una tasa muy alta en el país de asesinatos. Quiero mencionar una cifra que fue recabada del año 2020. Pues en los últimos 11 meses hubo una tasa de asesinato de 28 personas por cada 100,000 habitantes al día. Y parece una cifra pequeña, pero al ser tomado en cuenta diario, es una cifra bastante grande a comparación de otros países. Y pues es un factor que influye en la decisión del mexicano para que pueda salir del país. Así es como comenta el doctor Russell, las causas principales, una de ellas es la seguridad que México tiene y como varios de nosotros sabemos, pues no es la mejor. ¿Alguien más quisiera completar esta pregunta? La vuelvo a repetir. ¿Cuáles considera que son las causas por las que los mexicanos deciden emigrar a Estados Unidos? Adelante, doctora Erika. Pues una de las causas que considero que por las que el mexicano se va a Estados Unidos de forma ilegal es más que nada igual el sueño americano. O sea, ellos piensan que van a ir a Estados Unidos y van a poder desarrollarse, como pasan de lo que ganan en Estados Unidos, lo pasan en pesos y ellos ya piensan que es un sustento adecuado para que les pasen a sus familias mexicanas que están acá. Pero igual creo que en la administración mexicana se ha estado em, buscando cada vez maneras de generar más empleos, pero por la tanta población que hay en México, igual siento que no se cubren tantos empleos como son requeridos.
Sí, así es. La verdad es que el tipo de cambio que tenemos junto a Estados Unidos puede ser grande si tenemos los dólares en México, pero ¿qué pasa cuando pues vamos con cierta cantidad de dólares a Estados Unidos? Pues la vida ahí es diferente y pues los costos igual. Y bueno, pasando al siguiente punto, ya hablamos de cómo los mexicanos tienen diversas circunstancias por las que deciden emigrar a Estados Unidos. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las acciones que nuestro país, México, está realizando para reducir esta tasa de inmigración a Estados Unidos? De nueva cuenta, esta pregunta queda abierta a la mesa. Adelante, Yorel. El primero sería en el estado, los países que están cerca de la frontera, se lleve un control adecuado de las personas que quieran emigrar ilegalmente hacia Estados Unidos. O también puede ser el caso de que los policías, o sea, la seguridad aquí en el estado baja en conjunto con la policía migratoria de fronteriza, que para poder llevar un control adecuado de las personas. Ok, muchas gracias, Yorel. ¿Alguien más que quisiera comentarnos cuáles son las acciones que nuestro país está realizando para disminuir esta tasa de inmigración a Estados Unidos? Adelante, doctor Abril. Claro, para aclarar o para complementar lo que mi compañero de la mesa dijo, siento que una de las cosas que México está haciendo para disminuir esa tasa son otorgar apoyos, tanto para las generaciones que están saliendo que no continúan con sus estudios, que son las personas que más dificultad de encontrar un empleo en México tienen, como las becas de jóvenes construyendo el futuro. Y así como hay esas becas de jóvenes construyendo el futuro, hay muchísimos apoyos que se dan a los agricultores, pescadores, para que puedan incrementar un poquito más su estilo de vida y así evitar la inmigración hacia Estados Unidos. Así es, actualmente estamos viendo que México está implementando diferentes programas para apoyar a diferentes personas, tanto mujeres como adolescentes, emprendedores, universitarios, etcétera. Pero continuando con el tema, ¿cuáles son otras acciones que nuestro país, México, está realizando para disminuir la tasa de interés, la tasa de inmigración a Estados Unidos? Adelante, doctor. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador está actualmente implementando un plan para la reducción del flujo migratorio. Y dentro de este plan hay dos puntos que me llamaron mucho la atención. Quiero mencionar que el primero consiste en que el Instituto Nacional de Inmigración está otorgando 785 empleos para mexicanos que decidan irse a Estados Unidos, pero de manera legal, obviamente. Por supuesto que este es un proceso mucho más tardío y mucho más complejo, pero al fin y al cabo es legalmente y no arriesgan su vida y otros factores como dejar a la familia. Y el segundo punto es que el gobierno está implementando puntos estratégicos para poder darle la atención al ciudadano mexicano, para darle pautas para que se pueda ir a Estados Unidos de manera legal. Y este es el último punto que a mi consideración son puntos a favor. Sí, así es. Vemos que México igual está implementando estrategias para poder enviar a los mexicanos y que estos puedan cruzar de manera más segura. Pero ahora pasando del lado opuesto, vamos a ver que, de acuerdo a lo que ustedes conocen, por supuesto, este año, como saben, el presidente Donald Trump abandonó la presidencia para que pueda subir Joe Biden junto a su grupo que va a administrar Estados Unidos. Y después de este golpe en el 2021, todo este cambio político, ¿cuáles son las acciones que la administración de Estados Unidos está implementando para este grupo de inmigrantes ilegales? Adelante, doctora Erika. Desde que entró el presidente Joe Biden, él propuso una ley
que actualmente está en votación, para que los migrantes que hayan que hayan ido a Estados Unidos de forma ilegal antes de que él fuera electo, volverlos legales, darles la green card. Y es algo muy diferente el trato que les está dando esta actual presidenta a comparación del presidente anterior, Donald Trump, que él sí hacía una diferenciación. Él no aceptaba tanto a las personas inmigrantes mexicanos, entonces creo que ahí sí se nota la diferencia entre un presidente y el actual. Adelante, doctor Abril, tiene usted la palabra. Complementando lo que dijo mi compañera, es muy notorio los cambios que se pueden notar de una transición de un presidente a otro. Como podemos mencionar, en el trayecto que Donald Trump estuvo en la presidencia, el antiguo presidente de Estados Unidos, se notaron imágenes muy fuertes de cómo se estaban tratando a los mexicanos y no únicamente a los mexicanos, a los inmigrantes de otros países. Pero específicamente en México se presentaron muchísimos problemas, empezando con la muralla que él construyó al inicio de su candidatura. Entonces, como he dicho como dije desde el principio, se nota mucho el cambio que de un presidente a otro, porque este presidente se muestra humano, más humano en el trato de los inmigrantes, porque al fin y al cabo creo que él entiende como persona y como ser humano que todos están buscando tener una vida digna dentro de lo que cabe. Adelante, doctor Leonardo, usted tiene la palabra. Sí, quisiera nada más especificar que aunque Biden sí está haciendo acciones, digamos, las correctas, las que se debieron de hacer desde un principio, debido a todo lo que ocasionó el conglomerar tantísima gente, está provocando que estas acciones les sean más difíciles y tengan más barreras la administración de Biden, debido a que en estos momentos hay mucha controversia en el sentido de que se está deportando, se está devolviendo a mucha familia mexicana que se quedó sin hogar o que se quedó sin un lugar a donde acudir y nada más ocupaba un espacio en, no sé, en qué tipo de instalaciones tengan a los deportados, pero inclusive algunos terminaban en la propia cárcel de Estados Unidos, lo que, como bien dije, lo que ocasiona que haya un flujo inadecuado de la gente, y esto provoca que sea más ineficiente el regresar a las familias de la manera en la que se tuvo planeado desde un principio, por lo que ya mencioné de que si es mucha gente la que hay que o deportar o regresar a su respectiva familia, y es complicado, realmente es complicado. Así es, como nos mencionan nuestros compañeros de la mesa, por una parte es cierto, Joe Biden se muestra mucho más dócil en cuanto a este tema de la inmigración legal y está dispuesto a realizar estrategias que permitan que mexicanos puedan lograr su sueño, tener empatía por ellos, como dice la doctora B. Y por otra parte también tenemos el hecho de que no conocemos bien las políticas que se están realizando y también ciertos escenarios que se están llevando a cabo en la frontera, como menciona nuestro compañero el doctor Leonardo, de la tasa de personas, de familias que están regresando a Estados Unidos. Pero ahora, después de hablar de lo maravilloso que podría ser la inmigración ilegal, aunque sea ilegal, ¿qué puntos negativos tiene esto? ¿Qué desventajas tiene la inmigración de México a Estados Unidos? Adelante, Lloret. Principalmente son desventajas por parte de los mexicanos, porque aquellos que logran cruzar legalmente hacia los Estados Unidos, al momento de buscar un empleo, estos no son bien pagados, porque estos
no son trabajos que en realidad no necesitan un esfuerzo, una capacidad grande para poder aplicarlos. También puede ser que aquellos que que logran cruzar, no están preparados del todo al momento de comunicarse, no dominan el idioma inglés para suficiente. Adelante, doctor Leonardo, usted tiene la palabra. Más bien pienso que lo que quiso decir el compañero Yorel es que no se requiere de un conocimiento tan amplio, puesto que no estamos hablando de un trabajo profesional, sino que estamos hablando de trabajos muy empíricos que requieren más que nada fuerza bruta. Hablamos de trabajos de jardinería, de construcción, de mano de obra, que en sí le conviene realmente a Estados Unidos obtener una mano de obra que sea barata sin tener que pagar gastos de más como lo pueden ser el seguro, que esa es una de las desventajas más grandes que hay el ir indocumentado a Estados Unidos, el hecho de que no tienes un seguro de vida o algo que te pudiese garantizar que realmente no te va a pasar nada, puesto que al no contar con este respaldo, cualquier accidente o cualquier cosa que te llegase a pasar, realmente la empresa en la que estás o el lugar, el negocio, el contratista en donde tú estés laborando sin documentos, no podría decirte, mira, ¿sabes qué? Cualquier cosa yo te lo pago, y si no lo hace, tú no tienes manera de poder defenderte o de poder decir, es que tú ya me habías dicho que lo ibas a hacer y no lo hiciste. No tienes cómo eh, defender ese argumento, puesto que no hay contratos, no hay nada. Entonces sí es una desventaja, tanto el seguro social como contratos, como el no tener un respaldo legal. Adelante, doctor Russell, usted tiene la palabra. Bueno, pues quiero centralizar un punto que bien menciona aquí. El empleo es un factor importante dentro de las desventajas que tiene la inmigración ilegal. Pues considero que el mexicano tiene poca probabilidad de desarrollarse dentro del país, pues muchas veces al estar de ilegal allí, como bien mencionó el doctor Leonardo, sus trabajos son básicos, es decir, no se requieren estudios previos, no se requiere una formación profesional, y esto mismo muchas veces impide que se puedan desarrollar de manera profesional en un futuro, y se quedan estancados en un lugar sin poder desarrollarse. Adelante, doctor Abril. Tomando todo lo que mis compañeros del set ya han comentado, creo que diciendo que los trabajos no se requieren solo se requiere fuerza bruta, eso conlleva igual a que una de las desventajas sea el abuso laboral que se puede llegar a presentar con los mexicanos, más que nada es eso. Y otras de las desventajas que no se comenta que podría ser importante, es el trayecto que los mexicanos tienen al llegar allá. Una de las más grandes desventajas es la muerte, porque hay muchísimas maneras en las que ellos intentan cruzar o llegar al país hermano. Entonces muchas veces sufren accidentes, pueden pasar muchísimas cosas en la manera en la que buscan llegar al país. Entonces creo que una de las desventajas desde mi punto de vista sería el abuso laboral y la muerte. Así es, como comentan todos, la verdad es que hay muchas desventajas para los mexicanos, el hecho de querer cruzar la frontera a Estados Unidos, y como comenta la compañera, la doctora Abril, la verdad es que sí, son varios riesgos que se pueden correr al momento de querer traspasar este muro. Pero bueno, hablando ahora de los trabajos que usted está mencionando, de que sí son fuertes, pero también tenemos una cuestión cultural que nos dice que está bien remarcado en México, de que el mexicano es flojo y por eso decide irse a Estados Unidos a buscar una mejor vida. Y la pregunta en la mesa es,
¿Es realmente el mexicano quien es flojo? ¿Es culpa de la administración mexicana el hecho de que estas personas decidan emigrar a Estados Unidos? Adelante, doctor Leonardo. Considero que esto es un poco de ambos, porque en muchas ocasiones sí se tiene la oportunidad o sí se vive en un lugar en donde tal vez en esa zona de México la administración es buena y el gobierno realmente gestiona sus recursos de manera que todos tengan las mismas oportunidades, que no es muy común de ver, pero se da. El claro ejemplo es Yucatán, que aunque tiene un salario bastante pobre en comparación de los demás estados, tanto en la península como en el resto del país, realmente se nota una diferencia en otros municipios. Está muy marcada la diferencia entre Mérida y los demás municipios que sí se encuentran con una marginación bastante alta. Eh, entonces, digamos que en ese sentido, sí no sería culpa del gobierno, tal vez no tanto el hecho de que le falten recursos a alguien como para que tome la iniciativa o la decisión de irse a Estados Unidos. Por otra parte, igual las necesidades y pues sí, las necesidades de cada persona o de cada individuo depende mucho de la situación, ya sea del gobierno, como ya mencioné, o ya sea porque perdió su trabajo o porque no pudo estudiar de manera adecuada, no pudo concretar sus estudios. Es algo que varía mucho, es muy ambiguo, no siempre es culpa del gobierno. Mayormente sí se le atribuye parte o mayor parte de la culpa, pero parte de las decisiones que se toman en México. Sin embargo, sí existe mucha otra gente que por desgracia no toma decisiones adecuadas y por ende recae en una necesidad. Adelante, doctor Budel. Pues en mi punto de vista, el mexicano es el que tiene la culpa en la mayoría de las veces. Pues muchas veces culpa al gobierno de su formación profesional o simplemente por falta de recursos. Pero yo, en lo largo de mi trayectoria, he conocido a personas con casos de éxito, personas que de hecho se pueden considerar millonarias, que han salido de la pobreza, em, emprendiendo, realizando trabajos. Por supuesto que esto requiere un mayor esfuerzo. Y he aquí donde se parte que si eres flojo, pues no vas a poder lograr todo esto. Y pues nada, de aquí pienso que es la decisión del mexicano que busque el trabajo fácil, porque al irse a Estados Unidos no requiere una formación profesional y por eso decide irse por el dinero fácil, por así decirlo. Ok, sí, sí es cierto como ustedes nos comentan. La doctora Abriel tiene la palabra. Claro, mira, tomando desde mi punto de vista es un arma de doble filo, porque el gobierno que tenemos aquí en México es el que ha acostumbrado al mexicano a ser mediocre, a ser ignorante, al pueblo, tal parece ser que a la administración del gobierno les conviene tener más personas ignorantes en el país que personas capaces de poder tomar decisiones. Ese es mi punto de vista. Siento que el gobierno es el que ha mal acostumbrado a su mismo pueblo y eso hace que el pueblo, cuando pida algo o cuando juzga mal a su país y no se está dando cuenta, como mencioné anteriormente, los apoyos que se están dando. Muchas veces nosotros como mexicanos criticamos o juzgamos, pero no nos damos cuenta de que igual tenemos las herramientas, tal vez no serán las mejores, pero estamos iniciando con algo. Y si los mexicanos pusieran su empeño,
para aplicarse en las pocas herramientas que se están dando por parte de la administración, creo que con eso sería una escala a subir por parte del mexicano. Pero como siempre, nos gusta todo muy fácil. Sí, así es. Yorel, ¿tienes la palabra? Claro, en este caso es culpa del mexicano, responsabilidad de este mismo, porque este es donde, si al momento de buscar un trabajo, él se siente autosuficiente con lo que está ganando y de sustentar sus gastos básicos, no hace por mejorar, al contrario, en vez de ahorrar estos, decide malgastarlos, lo que igual viene siendo falta de educación financiera en algunos. Y también el mexicano de malgastar el dinero, en vez de buscar mejores opciones de trabajo, decide irse por uno que no pidan requisitos como certificados de educación y así, que puedan poner a prueba su conocimiento. Doctora Erika, usted hace la mano. Adelante. Bueno, pues yo opino que es culpa de los dos, pero más del mexicano, porque es culpa de la administración mexicana, porque considero que no se tiene un buen sistema educativo, es decir, o sea, todos pasan, siempre se busca la manera de ayudar a todos para pasar y que no tengan que cursar todo el año de nuevo. Y eso sucede muchísimo, sobre todo en los niveles básicos. Incluso, o sea, los padres, si tienen una gripita o algo, prefieren no llevar al niño. Y ahorita durante la pandemia, casi todos los papás mexicanos prefirieron que sus hijos perdieran el año, el ciclo escolar, porque no van a aprender como deberían. Y también es culpa del mexicano porque, ok, no se tiene un buen sistema educativo, pero creo que igual depende de uno mismo decir, esto no me lo están enseñando, pero creo que es muy importante y ponerse a leer sobre los temas. Y también o sea, se quedan muchísimo en lo que dicen los maestros y ya está, o sea, no ponen más esfuerzo para conocer un poco más sobre las cosas. Y siento que igual los mexicanos prefieren quedarse a trabajar en una empresa durante muchísimos años y ganar el mismo salario. O sea, no buscan una forma de irse desarrollando, de ir creciendo en la empresa. O sea, ellos prefieren quedarse en el puesto y no arriesgar nada. O tampoco buscan una forma, no sé, de emprendimiento o decir, ¿sabes qué? Voy a invertir en esto porque me di cuenta de que genera rentabilidad y pues me va a llevar a que en el futuro tenga más ingresos económicos para sustentar a mi familia. Entonces considero que es un poco más culpa del mexicano. Ok, sí, así es, como todos comentan, la verdad es que puede que sea no puede que es un arma de doble filo que ha atacado no solo a la administración, sino a los mexicanos, y es culpa, la verdad, es de ambos. Y como nos mencionó nuestra compañera, la doctora Abril, puede que la verdad esté remonta en la historia de México, que administraciones antiguas hayan educado a esos mexicanos, que llega un punto en el que la administración quiere hacer las cosas bien, pero el mexicano pues se acostumbra a otro tipo de vida. Y pasando a una pregunta más relevante, que vamos a cerrar con esta, y es el por qué no quedarse a apoyar a México, por qué tratar de irse a Estados Unidos y no querer realizar el cambio aquí en México. Adelante, doctora Erika. Pues realmente hay muchos factores que influyen en la toma de decisiones de los mexicanos, pero creo que más que nada influye el factor económico. Es decir, no todos cuentan con un buen empleo y sobre todo se vio ahorita durante lo que ha estado ocurriendo en la pandemia. Y
pues se vio en el caso de Starbucks que esa empresa al inicio de la pandemia nada más le dio, o sea, cerraron todas las empresas, incluso tanto las que están aquí en México como las de Estados Unidos, y Starbucks nada más a sus empleados estadounidenses se fueron con goce de sueldo. En cambio, todos los mexicanos no recibieron ni un solo peso, y eso causó igual mucho disgusto por parte de la mayoría de los mexicanos que estaban trabajando en ese establecimiento. Entonces, y no tener el sustento económico, creo que eso influye demasiado por lo que las personas prefieren irse a Estados Unidos. Y no es que no quieran quedarse a apoyar a su país. Sí, es claro el impacto que Estados Unidos ha tenido en las empresas en México y sobre todo las políticas que tiene con los mexicanos. Pero bueno, la doctora Abril nos quiere compartir algo, doctora Abril. En uno de los factores que creo que influyen igual en la toma de decisión de que el mexicano él no se quede en su propio país, siento que viene entrando la corrupción y la decepción, porque el mexicano voltea a ver un país y lo primero que ve son puras cosas negativas. Adelante, Yolen, tienes la palabra. Principalmente, ¿por qué no quedarse apoyar en México? Porque es donde los mexicanos buscan mejores oportunidades de poder crecer, lo que estos aquí no, en el estado es el estado de la República en donde el salario es el más bajo, por lo que estos deciden irse a los Estados Unidos para tener un mejor ingreso. Doctor Gonzalo, tiene la palabra, adelante. Bueno, pues yo tengo una manera muy particular de responder esta pregunta a comparación de todos los que se encuentran en esta mesa. Pues existen muchas opciones para sobresalir en el país. Claramente se necesita preparación y educación para poder sobresalir, pero no necesariamente, de hecho, no necesariamente se necesita preparación profesional para poder sobresalir. Un ejemplo claro es el emprendimiento. Fácilmente muchas personas emprenden sin la necesidad de tener estudios, pero en el país existe una tasa muy baja de emprendimiento. Estamos hablando de que 1 de cada 3 mexicanos emprende nada más. Y 3 de cada 7 mexicanos lo logran. Esto quiere decir que la tasa es sumamente baja. Y la mayoría de los que lo realizan lo hacen por necesidad, no lo hacen por gusto. Y creo que esto es un factor que podría ser clave para poder desarrollarse y quedarse en el país y a la vez apoyar al país mexicano en su desarrollo. Sí, la verdad es que como todos ustedes comentan, hay muchas oportunidades aquí en México. La verdad es que solo falta buscarlos y por parte igual se necesita de un lado la educación, pero también de otro lado el querer desarrollarse donde quiera que uno se encuentre. Y bueno, así terminamos el día de hoy. Espero que ustedes en casa hayan pues disfrutado de este tiempo. La verdad es que la inmigración ilegal aquí en México pues queda marcado en cada uno de nosotros y solo nos queda ver por un futuro y saber, o sea, poder saber qué es lo que podemos realizar para poder reducir esta tasa. Tenemos que tener empatía con las personas que quieren desarrollarse y crecer. Y así terminamos en su espacio, la última del día, y nos vamos. Espero verlos pronto. Mi nombre es Andrés Camilo. Hasta la próxima.